Vi a una mujer extraña mientras estaba solo en casa. Desde pequeño, siempre me encantó el tiempo que tenía cuando estaba solo en casa. Aunque era hijo único, me encantaba la libertad que sentía cuando mi mamá y mi papá no estaban en casa. Normalmente, simplemente me relajaba, comía mucha comida chatarra y jugaba videojuegos. Desafortunadamente, la tranquilidad que solía sentir al estar solo no llegó esta vez. Esto ocurrió una tarde de viernes a finales de octubre. Vivo en una ciudad costera donde llueve con frecuencia acompañada de una densa niebla. Ese día no fue diferente. La niebla era espesa y el ruido blanco de la lluvia cubría la mayoría de los sonidos típicos de la ciudad. Mis padres estaban de viaje para ver una banda que a ambos les encantaba y regresarían el lunes. Como tenía 16 años, pensaron que estaría bien solo por unos días. Estaba en la sala jugando Halo Reach en mi Xbox. La televisión estaba en la pared frente a mí y a la izquierda estaba la ventana que daba al exterior. Tenía las cortinas abiertas porque me gustaba la atmósfera de la lluvia y la niebla. Fue entonces cuando la noté por primera vez. Después de terminar una partida, y sintiéndome bastante frustrado por mi bajo KD, miré hacia afuera sin pensar, y tuve que mirar 2 veces. Lo que vi fue extraño. Una mujer caminando por la acera frente a mi casa, solo que se movía muy lentamente. Eso fue lo que primero captó mi atención. Cuanto más la observaba, más fuera de lugar parecía. Para empezar, no estaba vestida para el clima en absoluto. Llevaba un vestido escotado sin abrigo ni chaqueta que yo pudiera ver. Además, era muy alta. Solo juzgando desde mi ventana, diría que medía alrededor de 2 metros, ya que superaba en altura al arce que estaba en la acera. Tenía el pelo corto y negro, y era muy bonita. No tenía sentido para mí por qué estaba caminando tan lentamente bajo la lluvia torrencial con nada más que un vestido delgado. Pero de nuevo, no era asunto mío, así que me puse a buscar otra partida, echando de vez en cuando un vistazo a la mujer alta que seguía avanzando lentamente por la propiedad. Sin embargo, justo antes de que saliera del campo de visión de la ventana, juraría que la vi girarse y mirarme directamente antes de desaparecer alrededor de la esquina. El resto de esa noche transcurrió sin mayor novedad hasta eso de las 10 a.m. Para entonces, la niebla se había despejado en su mayor parte, pero la lluvia seguía siendo rápida y fuerte. Creo que en ese momento estaba viendo algo en Netflix. Volví a mirar por la ventana y la vi de nuevo. Apenas podía distinguir su figura bajo el resplandor naranja de la luz de la calle, pero sabía que era la misma mujer increíblemente alta de antes. Sin embargo, esta vez se movía aún más lentamente. Apenas avanzaba un pie cada 10 segundos. Pausé el programa y la observé incrédulo mientras avanzaba lentamente por la acera. Cuando pasó bajo la luz de la calle, quedó completamente iluminada, y lo que vi me asustó. Parecía estar herida. Su vestido estaba parcialmente rasgado y su rostro y parte superior del cuerpo estaban cubiertos de lo que parecía ser tierra. Continuó avanzando lentamente por la acera y decidí hacer algo, ya que esta mujer claramente estaba herida o dañada de alguna manera. Abrí la puerta principal, salí al porche y estaba a punto de llamarla, pero para mi confusión e inquietud, en el instante en que aparté los ojos de ella para llegar desde la sala al porche, desapareció. Estaba tan confundido. Incluso si hubiera comenzado a correr tan pronto como me levanté, no habría podido salir de mi campo de visión. Luché por sacudirme este evento de la cabeza, pensando en ello hasta que me fui a la cama esa noche. Sorprendentemente, dormí bastante bien. Me desperté a las 9:30, llené el plato de comida de mi gato y le di agua fresca, todo el tiempo notando lo fuerte que estaban la lluvia y la niebla. Jugué más Halo por un rato. Terminé una partida y decidí tomar un descanso. Al presionar el botón de menú, mi Xbox me dijo que era mediodía. Dejé el control para ir a buscar un refrigerio y algo de agua. Cuando regresé a la sala miré por la ventana por costumbre y la vi una vez más.
Era difícil distinguirla debido a la niebla, pero como era mediodía, estaba mucho más claro que la noche anterior. Esta vez se movía casi con una joroba. Parecía increíblemente cansada y su vestido, o lo que quedaba de él, estaba empapado por la lluvia. Tenía grandes cortes y rasgaduras en la tela, revelando debajo más piel cubierta con el extraño lodo que vi la noche anterior. Estaba atónito mientras ella se movía a paso de tortuga por la acera al otro lado de la calle. Podía distinguir a otra persona caminando en la dirección opuesta. Me sentí aliviado al pensar que ayudarían a esta chica obviamente angustiada, pero en su lugar simplemente siguieron caminando a un ritmo normal. De hecho, ni siquiera se detuvieron a mirarla. Era casi como si no pudieran verla. Cuando el otro peatón salió del campo de visión, de mi ventana, la mujer alta de repente se agarró el pecho y cayó de rodillas. Esto me sacó de mi estado de trance, y me levanté de mi asiento y salí por la puerta principal. Caminé rápidamente por el camino, teléfono en mano por si necesitaba llamar a una ambulancia. Sin embargo, cuando llegué al final, no había nadie allí. Miré arriba y abajo por la acera, y no había rastro de esa mujer. ¡Qué demonios!, recuerdo haber murmurado. Examiné el lugar donde pensé que se había desplomado, y al principio no vi nada. Sin embargo, al agacharme, sentí que el lugar se calentaba y, sin pensar, toqué la acera con la mano. De alguna manera, en medio de la lluvia intensa, esa parte de la acera irradiaba calor y parecía estar increíblemente caliente. Durante el resto del día, no ocurrió nada fuera de lo común. No volví a ver a esa mujer, ni tampoco el domingo. Aún así, seguía nervioso, ya que no tenía una explicación realista para lo que había sucedido hasta ahora. Recuerdo que me estaba preparando para ir a dormir el domingo por la noche, después de terminar de limpiar la casa para el regreso de mis padres al día siguiente. Era casi medianoche, y ya estaba bajo las sábanas cuando escuché un golpe muy distintivo en la puerta. Era espeso y lento, resonando 3 veces. ¿Quién podría ser a esta hora?, pensé. Fui a la puerta lentamente, tratando de no hacer ruido para que quien estuviera afuera no supiera que estaba en casa. Luego miré por la mirilla. No vi a nadie. Estaba confundido. Abrí la puerta y eché un vistazo al porche y al jardín delantero. Por lo que pude ver, no había nadie cerca. Sacudí la cabeza pensando que tal vez había imaginado el golpe. Después de todo, estaba muy cansado. Sin embargo, al volver a entrar, algo en la parte inferior de la puerta captó mi atención. Lo recogí. Era una paleta bastante grande de color rojo brillante, envuelta en plástico que estaba atada al palo con una cinta negra delgada. La llevé adentro y la examiné más de cerca. No tenía marca ni sello, ningún logo de ningún tipo. Era solo una paleta genérica. Lo que era extraño, sin embargo, era la cinta negra. Era de un tono increíblemente profundo, casi absorbiendo la luz del comedor. Se sentía un poco como algodón, solo que era más suave y al mismo tiempo más fuerte. Después de jugar con ella unos minutos, decidí que probablemente no era segura y la tiré, pero guardé la cinta negra. Había algo en ella que simplemente me atraía. Era lo suficientemente larga como para usarla como pulsera, así que me la puse sin pensarlo mucho. Me fui a dormir poco después de eso. El lunes transcurrió sin incidentes, y cuando mis padres regresaron y me preguntaron cómo había ido todo, simplemente dije, bien, decidiendo que no quería intentar explicar la mujer que vi. Desde ese momento, no volví a verla. Bueno, hasta hace unos días, lo que es la razón por la que decidí escribir esta historia. En mi ciudad, tenemos trenes subterráneos, solo que allí están elevados sobre el suelo. Estaba regresando a casa desde la casa de un amigo, parado en la plataforma del tren, preparándome para abordarlo. Era alrededor de la medianoche y no había nadie más en ninguna de las 2 plataformas. Cuando levanté la vista de mi teléfono me quedé pasmado. Justo enfrente de mí estaba la mujer, la misma que había visto hace tantos meses.
Sabía que era ella porque podía verla con mucha claridad. Parecía increíblemente alta, alrededor de 2 metros, aunque llevaba tacones. Llevaba el mismo vestido de siempre, solo que esta vez estaba limpio y sin daños. También llevaba un par de gafas delgadas, del mismo negro profundo de su cabello. Me sorprendió lo hermosa que era. Mientras seguía mirándola, prácticamente paralizado, ella me saludó con la mano, sonriendo, y comenzó a tirar de su muñeca izquierda con la otra mano. Al mirar mi muñeca, vi que allí estaba la cinta negra que había atado cuando encontré aquella paleta. Le devolví la sonrisa. Entonces, un tren apareció rápidamente en la esquina, deteniéndose frente a ella y rompiendo nuestra línea de visión. Supongo que debió haberse subido al tren, ya que cuando pasó la plataforma estaba vacía de nuevo. Desde ese día, nunca volví a ver a la mujer. No tengo ni idea de quién era o por qué pasaba tantas veces por mi casa. No tengo duda de que la recordaré por el resto de mi vida. Y sí, todavía tengo esa cinta, aunque hasta el día de hoy nunca he sentido una tela como esa. Me gusta pensar que es un regalo o algo por el estilo. Después de todo, parecía que ella quería que la tuviera. El gato también lo vio. Este encuentro ocurrió hace 8 años y aún me da escalofríos hasta el día de hoy. Era fin de semana, una tarde aparentemente normal, cálida y soleada. Estaba solo en casa. Mi papá estaba en el trabajo, y mi hermana y mi madre estaban haciendo recados. Todavía estaba en la escuela en ese entonces, y había acordado a principios de la semana jugar videojuegos con mis amigos. En ese tiempo, Minecraft era muy popular entre mi grupo de amigos, y Skype seguía siendo el canal de comunicación predeterminado más utilizado. Así que, a la hora acordada, me conecté, saludé a mis amigos y me uní a uno de los populares servidores de supervivencia de Minecraft. Jugamos durante 1 hora sin incidentes, riendo y pasándola bien. Luego decidí tomar un pequeño descanso para ir a buscar algo en la cocina. Vi a mi gata Fudge en la puerta trasera, queriendo entrar. Fudge era una gata tabby de color oscuro y relativamente pequeña, de ahí su nombre, y prefería estar al aire libre. Fue una agradable sorpresa que quisiera estar dentro conmigo, así que la dejé entrar y me siguió hasta mi habitación. La levanté y la puse en mi cama para que pudiera acomodarse y dormir. Luego me puse los auriculares de nuevo, volviendo al juego y continuando con mis amigos. Aquí es donde las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Para dar algo de contexto, en el momento del encuentro, mi cama estaba frente a la entrada de mi habitación, y el escritorio que usaba para jugar estaba colocado de manera que me dejaba de espaldas a la puerta, mirando hacia la pared. Después de algunas rondas más de supervivencia en Minecraft, comencé a notar que Fudge se negaba a quedarse quieta, volviéndose cada vez más nerviosa. Sus ojos estaban bien abiertos, las pupilas dilatadas, y su mirada estaba fija intensamente en una esquina de mi habitación. Fruncí el ceño, confundido, pero simplemente pensé que me estaba dando a entender que quería salir. Así que ignoré su comportamiento y seguí jugando, ya que la puerta estaba abierta, y si quería irse, era libre de hacerlo. Sin embargo, su comportamiento continuó escalando, volviéndose cada vez más extraño, tan extraño que ya casi no podía concentrarme en mi juego. Comenzó a caminar de un lado a otro sobre la cama, lentamente al principio, luego con más rapidez, de un lado a otro, hasta que prácticamente estaba corriendo sobre la colcha, con los ojos cada vez más abiertos, el pelaje y la cola erizados y aumentando de volumen. Mi atención se centró completamente en la gata, comenzando a sentir una creciente sensación de pavor e incomodidad. También fue en ese momento que comencé a sentir que estaba siendo observado, sintiendo que ya no estaba solo en mi propia casa. Mis amigos preguntaron si estaba bien, ya que de repente me había quedado callado. Tratando de deducir lo que estaba pasando, me reí nerviosamente, explicándoles que Fudge había comenzado a actuar de manera errática, tratando de justificar su comportamiento ante mí como un estallido aleatorio de energía caótica
que a veces tienen los gatos. Pero esa sensación de ser observado y el extraño comportamiento de mi gata se intensificaron aún más, y ya no pude ignorarlo. Finalmente, me quité los auriculares para intentar calmarla y averiguar qué la había alterado tanto. Entonces la temperatura de la habitación comenzó a bajar, volviéndose inusualmente fría a pesar del caluroso clima australiano afuera. Y fue entonces cuando sucedió. Fudge saltó de la cama, corrió por el suelo de mi habitación y saltó tan alto que casi tocó el techo. Juro que nunca había visto a un animal saltar a tal altura antes. Mientras estaba en el aire, estiró su pata e intentó arañar algo en la esquina de la habitación antes de salir disparada, dejándome ahí, atónito. Luego apareció una sombra oscura, de color gris, transparente y sin la mitad inferior. No estaba de pie, sino flotando, y se cernía sobre mí. No tenía rasgos, ni rostro, ni ojos, pero sabía que me estaba mirando fijamente. El terror, el miedo primitivo y el pavor me abrumaron. Cada vello de mi cuerpo se erizó. No podía moverme. Esa figura sombría permaneció ahí, inmóvil, sin moverse, sin flaquear, simplemente mirándome fijamente durante lo que me pareció una eternidad. Finalmente, mis instintos de huida se activaron. Seguí a mi gata, salí corriendo por la puerta, pasando junto a la figura oscura y fría que ya empezaba a desvanecerse. Bajé por el pasillo y llegué a la sala lo más rápido que pude. Mi corazón latía con fuerza y mis manos temblaban. Miraba frecuentemente hacia el pasillo para ver si me había seguido o si reaparecería mientras usaba el teléfono de la casa para llamar a mi mamá y a mi hermana. Mientras el teléfono sonaba, encendí la televisión para tener algo de ruido de fondo, aterrorizado por el silencio. Finalmente, mi mamá contestó. Le pregunté frenéticamente dónde estaban y si llegarían pronto a casa. Me dijo que acababa de terminar de hacer las compras y que ya estaba por regresar. Mi hermana, que había escuchado la conversación y el obvio pánico en mi voz, preguntó qué estaba mal. Le expliqué todo lo que había sucedido, el comportamiento extraño de la gata, la caída de la temperatura en la habitación, la sensación de ser observado y finalmente la sombra que apareció en la esquina, a plena luz del día. Les rogué que volvieran a casa lo más rápido posible, mirando constantemente por encima de mi hombro mientras hablaba. Eran escépticas, pero se quedaron en el teléfono conmigo durante el trayecto de regreso. Después de lo que pareció una eternidad, vi el coche de mi mamá entrar en el camino de entrada y me sentí lo suficientemente seguro como para colgar, aliviado de ya no estar solo. Una vez más, les expliqué todo lo que ocurrió en su ausencia, comenzando a procesar realmente lo que había experimentado. Traté de racionalizarlo mientras me enfrentaba a su incredulidad, pero cuanto más trataba de responder a sus preguntas, menos sentido tenía todo. De hecho, probablemente no lo habría creído yo mismo, lo habría descartado como un truco de la luz. Pero eso no explicaría la reacción de Fudge ni su comportamiento extraño antes de que la figura apareciera. Para cuando mi familia fue a investigar, la figura sombría ya había desaparecido y solo quedaban preguntas. ¿Por qué había aparecido en medio del día? ¿Qué quería de mí? ¿Cuánto tiempo había estado ahí antes de que mi gata finalmente la notara? Me negué a entrar en mi habitación durante la semana siguiente, y Fudge también. Estaba demasiado asustado de que la figura sombría volviera a aparecer. Y todavía, incluso después de todos estos años, no puedo evitar mirar en dirección a esa esquina, con el mismo miedo y temor de que esa entidad oscura, sin rasgos, sin rostro, pueda mostrarse una vez más. Solo después supe que el hijo del dueño anterior de la casa había experimentado un encuentro extraño similar. Había visto una aparición de una anciana en la misma esquina de esa habitación, y él también se negó a entrar en el dormitorio. ¿Estaban relacionados su encuentro y el mío? ¿O fue solo una coincidencia? Vimos dos entidades descritas de manera diferente, pero en el mismo lugar exacto. Supongo que nunca lo sabré.
Solo me alegra no haber estado completamente solo cuando sucedió, y que Fudge, la gata, también lo vio. El skinwalker sudafricano. Esto sucedió hace aproximadamente un mes. Para poner en contexto, soy una chica de 16 años que vive en Sudáfrica. Estaba sola en casa estudiando para los exámenes que se avecinaban. Mis padres se habían ido a la tienda. Normalmente me gusta escuchar música o podcasts con mis audífonos, pero se me habían descargado, así que decidí simplemente subir el volumen en el altavoz de mi teléfono y escuchar de esa manera. Terminé de escuchar un podcast y puse algo de música para ayudarme a concentrar en mis estudios. Durante una canción, sin embargo, una versión de Zombie, interpretada por Tom Parrish, escuché algo que sonaba mucho como un eco proveniente del pasillo. Vivimos en una casa bastante grande en un terreno de 2 acres justo a las afueras de la ciudad, por lo que hay mucho espacio a nuestro alrededor. Mi habitación está al final del pasillo y mi escritorio está apoyado contra la pared frente a mi puerta, así que si giras un poco la cabeza hacia la izquierda, puedes ver directamente al pasillo y la puerta que da a la cocina. Pausé mi música y al principio no escuché nada. Estaba en silencio. En ese momento, las gallinas estaban calladas, los perros estaban callados, incluso las hadas estaban calladas. No había ningún sonido, excepto por la lavadora y un coche que pasaba por la calle. Entonces lo escuché. Alguien más estaba cantando la versión de Zombie de Tom Parrish, muy suavemente. Una profunda sensación de pavor me invadió y lentamente giré la cabeza hacia el pasillo, y ojalá nunca lo hubiera hecho. En el marco de la puerta que daba a la cocina, estaba una figura pequeña. Era completamente blanca con 2 ojos negros y brillantes que me miraban. Debía medir solo alrededor de 1 metro de altura, con dedos largos y delgados que tocaban el suelo. Empecé a escuchar cómo tarareaba la melodía otra vez. No podía moverme mientras lo miraba, como si estuviera paralizada. Luego lo vi desaparecer lentamente detrás de la pared. Tan pronto como salió de mi vista, salté de mi silla, cerrando la puerta y echando el pestillo. Luego, nuestro gallo cantó y esa sensación de pavor se desvaneció lentamente. No abrí la puerta hasta que escuché que mis padres regresaron. Nunca he vuelto a ver esa cosa, y espero no volver a verla jamás. Sé que no es la historia más aterradora ni la más larga, pero fue la primera vez que experimenté algo así. Como dato, esto sucedió a plena luz del día, alrededor de las 2:00 p.m. Me recuerda a las historias de los skinwalkers, pero eso es algo de Norteamérica, muy, muy lejos de donde vivo en Sudáfrica. Sin embargo, me hace preguntarme, ¿habrá algo similar a un skinwalker? La criatura de Navidad. En el momento de esta historia, tenía 20 años y mi ex prometido, Austin, tenía 21. Había estado con Austin durante 3 años en la Navidad de 2018. Habíamos salido tal vez 2 meses antes de mudarnos juntos, y 1 mes antes del final de mi último año de secundaria, se mudó con mis padres y conmigo. Luego, unos 4 días antes de mi graduación, conseguimos nuestra primera casa. No era impresionante ni hermosa de ninguna manera, pero era nuestra. No estaba en el mejor vecindario y era barata. El techo era muy viejo, el sótano tenía filtraciones. Todas las ventanas estaban rotas y el revestimiento a lo largo del camino de entrada estaba cubierto de grafiti, pero poco a poco la reparamos y la hicimos mucho más habitable. Unos 6 meses después de vivir allí, comenzaron a suceder cosas extrañas en la casa. Pensé que era solo porque la casa se estaba asentando, o porque me estaba asustando al estar en un lugar nuevo. Algunas mañanas la ropa que había dejado en la cómoda aparecía en un montón en el suelo o esparcida por la habitación. En ocasiones, cuando estaba sola en casa, escuchaba las tablas del piso crujir en el pasillo como si alguien estuviera caminando sobre ellas. Varias veces veía algo por el rabillo del ojo y al girar para mirar, desaparecía.
Nunca le dije nada a mi prometido porque pensé que me diría que no era nada, hasta que un día lo vi mirando fijamente la habitación oscura desde el medio del pasillo y lo llamé. Se sobresaltó y me miró con miedo en los ojos. ¿De dónde vienes?, preguntó, con la voz temblando un poco. Acabo de entrar desde el porche trasero. ¿Por qué?, respondí mirándolo confundida. Te acabo de ver de pie en la oscuridad de la habitación. Cuando te pregunté qué estabas haciendo, simplemente te quedaste ahí sin responder. Luego, cuando escuché la puerta trasera cerrarse, miré hacia allá y cuando volví a mirar ya no estabas. Respondió, mirando entre mí y la habitación oscura. Amor, te juro que estaba afuera. Además, sabes que le tengo miedo a la oscuridad. No me quedaría ahí de pie por ninguna razón. Me acerqué a él y lo abracé mientras decía eso. El siguiente incidente aterrador ocurrió una semana antes de Navidad. Soy una persona muy festiva, así que siempre había alguna luz encendida en la casa, ya fuera del exterior o del árbol de Navidad, o las luces que había puesto en el pasillo para iluminar el camino hacia el baño. Esa noche en particular estaba súper agotada. Acababa de llegar del trabajo y me acomodé en el sofá para ver algunos videos espeluznantes en YouTube, pero me quedé dormida a los pocos minutos. De repente, me desperté en un silencio profundo. Siempre tenía algún tipo de ventilador o ruido blanco para relajarme, pero estaba en silencio y completamente oscuro en mi casa. Intenté usar mi teléfono para iluminar el área, pero al presionar el botón de inicio, vi que estaba muerto. Genial, pensé, dándome cuenta de la situación en la que estaba. Todos nuestros relojes eran digitales, así que ni siquiera sabía qué hora era. Estaba demasiado asustada para moverme. Estaba tan oscuro que algo podría estar escondido justo al lado tuyo y nunca lo sabrías. Me quedé quieta, respirando lentamente, tratando de escuchar cualquier sonido a mi alrededor. Después de unos minutos, comencé a escuchar el crujido de las escaleras del sótano. Mierda. ¿Cerré la puerta del sótano cuando llegué a casa?, pensé. No esperé para averiguarlo. Corrí hacia mi habitación, cerrando y bloqueando la puerta justo cuando escuché la puerta del sótano abrirse de golpe y pasos rápidos en el pasillo. La forma en que estaba configurada mi casa era así. Si entrabas por la puerta trasera podías bajar un tramo de escaleras al sótano o subir 3 escalones para pasar por la puerta hacia la cocina. Desde la cocina, podías seguir recto a través del comedor y la sala de estar, o podías girar y dirigirte al pasillo. En el pasillo, el baño estaba justo en el centro, y en cada extremo del pasillo estaban los 2 dormitorios. Presioné mi cuerpo contra la puerta y me hundí en el suelo, agarrando mi teléfono muerto contra mi pecho y tratando de controlar mi respiración. Lo que fuera que estaba ahí, fue primero a la otra habitación, rasguñando la puerta, lo que lentamente se convirtió en golpes cuando no obtuvo respuesta. Luego, se arrastró hasta mi puerta, la puerta contra la que estaba apoyada. Sabía que era demasiado tarde para esconderme, demasiado tarde para moverme, así que planté mis pies en el suelo y agarré la alfombra con fuerza, preparándome para lo que fuera que viniera. Sentí que la puerta intentaba ceder cuando lo que fuera que estaba ahí se presionó contra ella, escuchando. Me tapé la boca con una mano y ahogué un grito cuando un enorme golpe vino contra la puerta. Luego, empezó a rasguñar y golpearla. Podía escuchar algo en mi mente diciéndome que si dejaba entrar a esa cosa, mi ex prometido y mi familia nunca encontrarían mi cuerpo. Me mantuve presionada contra la puerta durante lo que pareció una eternidad. Lentamente se alejó, arrastrándose de vuelta al sótano, y vi el resplandor de las luces del pasillo debajo de mi puerta. Miré mi teléfono y la pantalla brillante de Apple apareció encendiéndose. Al parecer, me había perdido un montón de mensajes y llamadas de mi ex prometido, preguntando por qué mi teléfono estaba apagado y qué estaba pasando. Eran solo la 10 a.m. Él todavía estaba en el trabajo cerrando.
Encendí la linterna del teléfono y me levanté, abriendo la puerta con cuidado. Me horrorizó no encontrar nada, absolutamente nada. Era como si todo hubiera ocurrido solo en mi mente y no en la vida real. Agarré mi vape, mi teléfono y un cuchillo de mi bolso, y me senté afuera en el frío hasta que Austin llegó a casa. Le conté todo, pero no me creyó. Estaba demasiado aterrorizada para estar sola en esa casa, pero, lamentablemente, esa noche no marcó el fin de mi sufrimiento y tormento. En Nochebuena, esperé en mi coche tanto tiempo como consideré necesario hasta tener el valor de entrar a la casa. Estaba completamente oscura por dentro y yo estaba asustada. Tomé las linternas que tenía cerca de la puerta y las encendí, apuntando hacia la cocina. 3 velas estaban encendidas y colocadas en el suelo junto a mí. Sostenía la pistola de aire comprimido de Austin en mis manos, y con cada ruido la cargaba mentalmente, desafiando a lo que fuera que viniera por mí. A eso de las 11:55 p.m., escuché algo corriendo alrededor del exterior de la casa, golpeando las ventanas y las puertas. Cargué la pistola a su máxima potencia y apunté hacia la cocina. Intencionalmente había dejado esa puerta desbloqueada y estaba preparada para lo que fuera que viniera por mí. Entonces, la puerta trasera se abrió de golpe y una figura corrió escaleras arriba hacia la cocina. Disparé. La figura se desplomó con un gemido. Solo entonces me di cuenta de que era Austin. Había llegado temprano del trabajo para sorprenderme y asustarme. Estaba tendido en el suelo, gimiendo y maldiciéndome mientras lo ayudaba a levantarse. Esta vez era él y me sentí tan aliviada. La próxima vez, sin embargo, podría ser otra cosa y estaré lista. Entró en mi casa. Siempre he experimentado pequeñas cosas paranormales durante mi infancia. Un par de golpes inexplicables aquí, ver algo por el rabillo del ojo allá, cosas de ese tipo. Pero nunca, jamás, me había sucedido algo tan grave como esto. Y sé que no estoy loca. Mi hermana pequeña lo vivió conmigo. Estaba jugando videojuegos en mi consola en mi habitación. Debía tener unos 11 años y todavía compartía la habitación con mi hermana. Ella estaba sentada en la litera inferior debajo de mí, mirándome jugar. Las dos estábamos solas en casa, lo cual era algo a lo que estábamos acostumbradas, especialmente durante las vacaciones de verano. Esto no era nada nuevo para nosotras. Estábamos relajadas y sin preocupación alguna. El reloj marcó las 2:00 p.m. y escuchamos que alguien desbloqueaba la puerta principal y la abría. Nuestros perros empezaron a ladrar y nuestros loros comenzaron a gritar, lo cual era el sonido típico que se escuchaba cuando alguien entraba. Asumimos que era nuestra mamá volviendo del trabajo, pero ella normalmente saludaba a todos los animales con bastante ruido. Quienquiera que hubiera entrado en nuestra casa, se quedó en silencio, pero aún así no le dimos importancia. Quizás nuestra madre simplemente no estaba de humor. Luego escuchamos que esa persona abría la puerta de la habitación de nuestros padres y entraba. Seguí jugando mis videojuegos con mi hermana observando. Estuvimos así durante 1 hora, pero luego empezamos a preocuparnos cuando nuestra madre no salía de su habitación. Por lo general, ella entraba ahí para cambiarse de ropa de trabajo y luego venía a decirnos hola. Nunca había sido tan silenciosa. Empezamos a ponernos inquietas. Mi hermana y yo agarramos algo. Estábamos demasiado asustadas para salir de nuestra habitación, así que tomamos cualquier cosa que estuviera a mano. Mi hermana se armó con una botella de agua gigante de Hydro Flask para golpear a cualquier extraño, y yo agarré un bolígrafo puntiagudo. A medida que nos acercábamos a la puerta, empezamos a darnos cuenta de que teníamos demasiado miedo para siquiera salir. Salimos de la casa por la ventana para ver que la entrada estaba vacía, lo que significaba que nadie había llegado a casa, ni siquiera nuestros padres. Entonces, ¿quién había entrado? Ahora estábamos aún más asustadas, así que nos dirigimos a la casa de nuestro vecino. Nuestro vecino era un tipo grande y aterrador que, si lo veías solo en el centro de la ciudad, probablemente temerías por tu vida.
pero era un tipo amable y siempre nos dejaba ver a sus perros. Entramos en su casa y le contamos todo con lágrimas en los ojos. Aceptó ir a revisar nuestra casa. ¿Cómo no iba a hacerlo? 2 niñas pequeñas lloraban aterradas en la alfombra de su sala. Volvimos a nuestra casa juntos y abrimos la puerta principal, que ahora estaba desbloqueada. Sabíamos con certeza que estaba cerrada con llave cuando nuestros padres se fueron. Necesitarías un código para desbloquear esa puerta, que al ser ingresado correctamente emitía un pequeño sonido. Mi hermana y yo escuchamos ese sonido cuando el extraño entró en nuestra casa. Permaneciendo cerca de nuestro vecino, revisamos cada rincón de la casa. Finalmente, llegamos a la habitación de nuestros padres, donde habíamos oído entrar a esa cosa. Abrimos la puerta y miramos por todas partes, debajo de la cama, detrás de los muebles, en el armario y en la ducha. Buscamos en cada rincón y grieta, pero sin éxito. Tampoco faltaba nada. Todo estaba en perfecto estado. Entonces, ¿quién entró ahí y por qué? Y pensar que la puerta de mi habitación estaba desbloqueada mientras esa cosa entraba en nuestra casa es aterrador. Esto nunca volvió a suceder. De hecho, no he experimentado ni siquiera un incidente menor desde entonces. Todavía no puedo explicarlo. Si fue una persona, ¿cómo no había señales de escape? ¿Por qué no se llevaron nada? ¿Cómo entraron con un código? Todavía no lo sé. Han pasado años y aún me asusta terriblemente. Las muchas voces en mis oídos. Mi madre, mi media hermana, mi padrastro y yo vivíamos en una vieja granja en Suecia cuando esto sucedió. En Suecia, como probablemente en cualquier otro lugar, no es muy común que sucedan cosas extrañas, como fantasmas o criaturas como los skinwalkers. La granja no se había utilizado como tal en mucho tiempo, y nuestro vecino más cercano estaba a una gran distancia. Tenía 10 o 11 años en ese entonces. Me gustaba ver películas de miedo y escuchar historias de terror, pero no creía realmente en fantasmas o criaturas críptidas. Sinceramente, aún no lo hago, ni siquiera después de lo que me sucedió. Creo que fue porque estaba un poco enfermo en ese entonces, pero qué sé yo. Había llegado a casa de la escuela un día. Vivíamos bastante lejos de la ciudad donde trabajaban tanto mi mamá como mi padrastro, y mi hermana era demasiado joven para quedarse sola en casa. Siempre estaba solo en casa por un tiempo, pero me gustaba tener tiempo a solas en casa. Mientras elegía un refrigerio para comer en mi habitación, que estaba en el segundo piso, escuché algo en las paredes mientras subía las escaleras. Habíamos tenido un par de gatos durante un tiempo en esa casa, así que no pensé que fuera una rata o un ratón. Simplemente pensé que estaba en mi cabeza, ya que estaba bastante cansado después de la escuela, así que seguí subiendo las escaleras. Más tarde esa misma noche, algo me despertó en medio de la noche. No sé exactamente qué me despertó, pero escuché algo. De repente, escuché una voz débil y desvanecida proveniente del marco de la puerta, pero no pude entender lo que decía. Giré mi cabeza y no había nada allí, así que volví a girar mi cabeza alejándola de la puerta y traté de dormir. Pero luego escuché otra voz, débil y desvanecida, también proveniente del marco de la puerta, pero un poco más fuerte. Aún así, no pude entender lo que decía, y era una voz diferente a la primera. La primera voz sonaba como femenina, pero la segunda sonaba masculina. Ambas eran voces que nunca había escuchado antes. Volví a girar la cabeza y nuevamente no había nada allí. Ahora estaba muy confundido, así que decidí no apartar la mirada de la puerta e intenté dormir. Después de un rato, escuché otra voz débil y desvanecida. Era una voz femenina, pero diferente a la primera. Cuando escuché con más atención, oí más de una voz, pero eran más silenciosas. Empecé a asustarme. Abrí los ojos para ver quién o qué estaba en mi puerta, y adivina qué, no había nada. Traté de ignorarlo lo mejor que pude, pero seguía escuchando esas voces desde la puerta. Cada una era débil y desvanecida,
pero se volvían cada vez más fuertes hasta que pude entender lo que decían. Estaban diciendo Jonathan una y otra vez, y nada más. Ese es mi nombre, así que por supuesto, cuando finalmente entendí lo que estaban diciendo, me horrorizó. Quise levantarme y salir corriendo de la habitación, pero no pude. Era como si una mano me mantuviera abajo, asegurándose de que no pudiera moverme. Escuché más y más voces diferentes uniéndose y diciendo mi nombre cada vez más alto. Jonathan, 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 Jonathan. No solo eran más fuertes, sino también más cercanas. Tan cerca que sonaba como si estuvieran justo al lado de mi cama. Continuó hasta que sonaba como si estuvieran gritando mi nombre en mi oído, no como alguien gritando desde afuera, sino como si estuvieran dentro de mi cabeza, gritando mi nombre. Traté de cubrirme los oídos, pero como dije, era como si viniera desde dentro de mí, así que no ayudó en absoluto. Esto continuó hasta que sentí que iba a quedarme sordo, y luego todo se detuvo al mismo tiempo. Todavía no estoy seguro si fue porque tenía una pequeña fiebre, o si fue por otra cosa, o por alguien más. Después de que nos mudamos de ese lugar, nunca volvió a suceder. Apenas comenzando. Esta es una de mis primeras memorias. Tenía alrededor de 3 o 4 años. Nos habíamos mudado a una casa que recién había sido construida. Éramos los primeros en vivir allí, por supuesto. Mi familia y yo estábamos abriendo nuestros regalos en la mañana de Navidad. Mi papá, mi mamá, mi hermano mayor y yo. Acababa de abrir un teléfono de juguete. Era un teléfono rosa de Barbie, de esos de disco. Estaba exagerando, fingiendo que alguien llamaba y yo respondía. Cuando me lo puse en la oreja y dije «hola», escuché a un hombre mayor decir algo a través del teléfono de juguete. Me asusté tanto que tiré el auricular y lo miré incrédula. Aunque era bastante joven, entendía que solo era un juguete y que no debería haber escuchado a nadie más hablando. Mi mamá se giró hacia mí preguntando qué pasaba. Simplemente le dije que había un hombre en el teléfono. Por supuesto no me creyó, pero sé que sucedió. Yo tampoco lo creía. Simplemente no tengo una explicación para lo que escuché. La voz era de un hombre mayor y áspera. Eso es todo lo que puedo recordar de ella. No mucho tiempo después nos mudamos de esa casa a la siguiente. Esta nueva casa era de 2 pisos y tenía mucha actividad que toda mi familia experimentó. Lo primero que notamos fue el dormitorio en el que yo me iba a quedar. Había una sensación pesada en esa habitación, además de un pentagrama rojo en la pared. Mi padre intentó pintarlo varias veces antes de decidir moverme a otra habitación, porque no importaba qué color intentara usar, siempre se veía a través. Nos mudamos completamente y fue aproximadamente un mes después cuando comenzamos a ver cosas. La primera en notar algo fue mi madre. Comenzó a ver a un niño que se veía exactamente como mi hermano corriendo por la casa, a pesar de que ella estaba sola en casa y sabía que él estaba en la escuela. Esto sucedió en numerosas ocasiones, y no fue el único lugar en el que nos quedamos donde lo vio. La siguiente en experimentar algo similar fui yo. Me despertaba en medio de la noche y veía lo que parecía ser un hombre mayor fuera de mi ventana. Estaba en el 2º piso, por lo que para que él alcanzara mi ventana necesitaría una escalera. Este hombre parecía tener entre 60 y 70 años, con un sombrero y ojos rojos brillantes. Me quedaba paralizada de miedo cada vez que lo veía. Me quedaba allí, mirándolo mientras él me miraba a mí durante lo que me parecía una eternidad, antes de finalmente reunir el coraje para levantarme y correr a la habitación de mis padres. Los despertaba a ambos gritando sobre un hombre en la ventana. Mi padre iba inmediatamente a mirar, volviendo para decir que no había nadie allí. Después de hacer esto varias veces, mi padre se molestó y finalmente puso cortinas en mi ventana. El problema con eso fue que, después de unas noches con la cortina puesta, el hombre parecía moverse a mi armario. Me despertaba con el sonido de la puerta abriéndose solo una rendija, y todo lo que veía era un ojo rojo brillante mirándome a través de esa abertura.
Logré que mi papá quitara las cortinas, ya que prefería verlo fuera que dentro de mi habitación. Mi padre y mi hermano también experimentaron cosas juntos. La actividad principal que experimentaban era que el vidrio se rompía en pequeños pedazos sin que nadie estuviera cerca. En nuestra sala teníamos una mesa de café de vidrio. En esta ocasión, mi hermano estaba al otro lado de la habitación jugando con sus juguetes y viendo la televisión. Mi padre estaba entrando en la sala desde la cocina, a punto de preguntarle a mi hermano qué quería para almorzar, cuando la mesa se rompió en pedazos tan pronto como dio un paso dentro de la habitación. Según mi padre, hubo un fuerte estallido cuando se rompió. Mi padre reemplazó la mesa por una de madera después de eso. En otra ocasión, todos estábamos en la sala cuando un vaso de agua se rompió de repente. En un momento dado, mi padre estaba en el baño dándole un baño a mi hermano cuando el espejo se rompió. Nos quedamos en esa casa durante unos 6 meses antes de mudarnos nuevamente. Esto fue solo el comienzo de lo que estaba por venir. No sé si fue mala suerte o si había algo pegado a nosotros, pero casi cada vez que nos mudábamos, teníamos experiencias. Hoy en día, vivo con mi novio y hemos vivido en 2 casas diferentes, y todavía tenemos problemas. Hace apenas unos días, ambos escuchamos pasos en las escaleras y la puerta trasera abrirse y cerrarse. Recorrimos la casa y buscamos, pero no encontramos a nadie. Lo mejor de todo es que la puerta seguía cerrada con llave. Ha pasado tanto en mi vida y aún sigue ocurriendo. No estoy segura de si alguna vez se detendrá. Mi aterradora experiencia estando solo en casa. Era una típica tarde de fin de semana. Estaba sentado en el sofá viendo algunos videos en YouTube. De repente, mi mamá dijo: «Tu papá está en casa de tu abuelo y tengo que llevar a tus hermanos a sus partidos de fútbol. Mantén tu teléfono encendido. Estarás solo en casa por un rato». Luego se fue rápidamente a otra habitación, preguntándoles a mis hermanos si tenían sus cosas listas. Sonreí. Siempre disfrutaba estar solo en casa. Mis hermanos eran francamente molestos y mis padres eran los maestros del regaño. Este sería el único momento que tendría para mí con algo de paz y tranquilidad. Poco después, escuché el coche salir del garaje seguido por el inconfundible sonido de la puerta del garaje cerrándose. Me acomodé, viendo aún más videos en YouTube por un rato. Eventualmente, comencé a escuchar unos pasos ligeros en la habitación de mis padres. Rápidamente lo descarté como mi imaginación, o tal vez un sonido del video y lo ignoré. Pero luego los pasos se hicieron más fuertes. Comencé a asustarme, pero no quería levantarme. Decidí que era mi perro haciendo ruido, así que continué viendo el video. De repente sonó como si alguien estuviera pisoteando en la habitación de mis padres. Esta vez supe que ya no podía seguir haciendo excusas. Algo andaba mal. Temiendo lo peor, agarré un cuchillo de la cocina y subí las escaleras hacia la habitación de mis padres. «¡Ey!», grité tratando de hacer mi voz más grave para sonar como un adulto. «Quienquiera que seas, sal de mi casa. He llamado a la policía, estoy armado». No hubo respuesta. La adrenalina comenzó a fluir dentro de mí mientras me acercaba a la habitación de mis padres, pero me recordé que tenía el cuchillo, así que podría defenderme si era necesario. El sol comenzaba a ponerse, lo que hacía que el camino por el pasillo hacia la habitación de mis padres fuera aún más inquietante. Respiré hondo y doblé la esquina hacia la habitación de mis padres. Al principio, miré adentro y no vi nada. Solo una habitación oscura y un pequeño reloj digital al final que proporcionaba un poco de luz. Pero me sentí aliviado demasiado pronto. Justo cuando estaba a punto de darme la vuelta, vi una pequeña perturbación en la luz en la parte inferior del reloj digital, y esa perturbación estaba aumentando. Parecía como si alguien acabara de decidir levantarse lentamente frente al reloj digital. Contuve la respiración mientras la perturbación se elevaba por encima de la luz del reloj digital hasta que no quedaba ninguna luz visible. Entonces corrí. Corrí hacia la habitación de mi hermano, cerrando con llave la puerta.
Luego llamé a mi novia. Ahora, antes de que me critiques por no llamar al 911, no pensé que la operadora me creería si le dijera que había un fantasma en mi casa. Mi novia, por otro lado, tenía experiencia con este tipo de cosas. En todas las casas en las que había vivido, según ella, habían sucedido cosas paranormales. Después de 2 tonos, contestó. Le conté lo que estaba sucediendo con una voz de pánico. Está bien, cálmate. Déjame pensar, dijo. De repente, escuché pasos pesados viniendo por el pasillo hacia la habitación. Mi corazón latía aún más rápido. Supliqué al teléfono. ¿Hay algo sagrado en la habitación?, preguntó ella. Miré a la pared cercana, donde había una cruz colgada. Los pasos se hacían cada vez más fuertes y cercanos. Arranqué la cruz de la pared. ¿Y ahora qué?, pregunté en pánico. Debería protegerte, respondió. Esperaba que tuviera razón. De repente, nuestra llamada terminó. Miré hacia abajo para ver que mi teléfono se había apagado, a pesar de que tenía un 70% de batería hace 5 minutos. Escuché los pasos haciéndose cada vez más fuertes hasta que se detuvieron frente a la puerta. Noté un poco de humo oscuro o vapor saliendo por debajo de la puerta y podía escuchar una respiración pesada. Contuve mi respiración y esperé lo mejor. De repente, el humo se disipó. Escuché los pasos alejándose y el sonido de la respiración se detuvo. Esto continuó hasta que todo quedó en silencio. Luego, escuché la puerta del garaje abrirse y el coche entrando. Bajé las escaleras para encontrarme con mi mamá, pero no compartí esta historia con ella. Aunque no he visto a la cosa que me aterrorizó en mucho tiempo, todavía le tengo mucho miedo a la habitación de mis padres, y no me he quedado solo en casa desde entonces. Mi extraño poltergeist de la infancia. Recientemente descubrí que tengo afantasia, una especie de disfunción mental que no te permite crear imágenes mentales. La mejor manera en que puedo describirlo es como si pensaras en una computadora donde todo funciona perfectamente bien excepto la pantalla. Esto hace que mi infancia sea aún más extraña. Tenía alrededor de 10 años cuando las cosas comenzaron a ponerse raras y mis extrañas experiencias estaban en su punto máximo. Ver sombras se había vuelto algo natural durante el día y la noche, pero esta historia no trata sobre sombras. Esta fue un poco más física. Si eres fanático de las películas de terror, seguramente conoces a los poltergeists. Básicamente son espíritus que mueven objetos e interactúan con ellos. Pues bien, creo que vi uno de ellos en mi propia casa. Aquí está la situación. Tengo un hermano menor que tenía un sistema inmunológico muy débil. Todos los meses, él y mis padres iban al pediatra, y tardaban tanto allí que para mí era una tortura. Así que, eventualmente, me dejaron quedarme en casa, ya que vivíamos en un buen vecindario, y yo nunca me había portado mal. Después de todo, todos conocemos las reglas. No abrir la puerta a nadie, no hablar con extraños, y si alguien te ve y pregunta por tus padres, decirles que están en la ducha o durmiendo. Además, estaba acostumbrada a esto. Ellos se iban y en 1 o 2 horas volvían. Nada nuevo. Ese día había visto una sombra en la ventana del salón, pero cuando mi papá fue a ver, no había nada. Era solo mi imaginación. Así que se fueron al doctor mientras yo me quedaba en casa como siempre, y tan pronto como se fueron, comencé a sentirme rara, como si me estuvieran observando. A medida que continuaba esa sensación, decidí ir al patio. Sería mejor alejarme de esa incomodidad. Comencé a jugar con palos y algunos juguetes que había puesto allí, y empecé a sentirme segura de nuevo, sumergida en mis telenovelas que hacía con mis Barbies y ositos de peluche. Todo iba bien hasta que fui a buscar mi pelota de voleibol para practicar mis lanzamientos, como me había enseñado mi mamá. Mientras me acercaba, vi que la pelota se estaba moviendo, pero no solo rodando de un lado a otro, sino flotando, como si otra persona la hubiera recogido y de repente la soltara. Corrí adentro y me atrincheré en el baño de mis padres.
Debo haberme quedado allí unos 40 minutos antes de calmarme. Luego vi algo que me dio esperanza. El picaporte de la puerta se movió, como si alguien estuviera tratando de abrirla. Mis padres deben haber llegado a casa, pensé. Corrí para abrir la puerta y cuando lo hice, no había nadie allí. Corrí al garaje, pero el coche no estaba. Mis padres no habían vuelto. Estaba sola. Me atrincheré en el baño social ya que estaba más cerca. No sé cuánto tiempo estuve allí, prestando atención a la luz que pasaba por debajo de la puerta y las ventanas. Era angustiante, toda esa ansiedad acumulándose, pensando que ese sería mi final. Me quedé quieta hasta que escuché el coche entrar en la entrada junto con las voces de mis padres y el llanto de mi hermano. Estaba llorando a mares cuando abrí la puerta. Me preguntaron si era porque estaba preocupada ya que tardaron más de lo habitual en regresar. No sé por qué, pero simplemente les dije que sí. Fue entonces cuando comencé a cerrar la puerta con llave cada vez que entraba en el baño. Y nunca me duché si no había alguien en casa. Esto fue hace unos 10 años, y todavía no puedo hacer nada sin girar ese seguro y cerrar esas ventanas. Para ser honesta, lo que más me asusta hoy es la fuerza y confianza con la que esa cosa usó el picaporte. Realmente quería entrar,